Gestionando datos con Microsoft Excel. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a efectuar 4 operaciones que nos pueden ayudar a la hora de poder procesar información y luego después presentarlas o compartirlas con las personas, con los miembros de nuestro emprendimiento, etc. Recuerden que lo que estamos desarrollando a través de estas presentaciones corresponden a un conjunto de actividades utilizando tecnología que servirán para potenciar nuestros emprendimientos. La tecnología aplicada en las actividades de un emprendedor. Comencemos. Antes de poder trabajar con Excel, la herramienta que vamos a estudiar en esta sesión, conviene responder la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas dos expresiones está bien indicada? Aquí estamos recordando el valor de pi, una constante muy utilizada en los cálculos geométricos, una de las ramas muy importantes de la matemática. Tenemos un valor de pi de 3.14 y tenemos un valor de pi de 3,14. Pregunta, ¿cuál de las dos es la correcta? Dejemos que una ley emitida el 31 de diciembre de 1982 y numerada con el valor de 23.560 nos ayude a aclarar este aspecto. Esta ley hace alusión al Sistema Internacional de Unidades. ¿Y por qué se dio esta ley? Porque a la hora de medir existe un caos en el uso de las medidas. Por ejemplo, hasta hace un tiempo era común utilizar la pulgada o el pie. En algunos países se sigue utilizando el tema de la yarda. Hay un libro sagrado que hace alusión, por ejemplo, como medida de longitud al codo. ¿Cuál será la unidad apropiada? Hace pocas décadas se reunieron varias personas para analizar esta situación y llegaron a un acuerdo. Dentro de lo que se conversó en esas reuniones, se estableció que la unidad de medida de longitud sea el metro y sus múltiplos, por ejemplo el centímetro o el milímetro, y para mayores longitudes el kilómetro. Pero todo partía de una unidad, en este caso de longitud, que era el metro. De otra manera, repito, el caos ocasionaría confusión, hasta errores a la hora de expresar una determinada medida. Lo mismo pasó con las unidades de masa, las unidades de volumen. Incluso hasta uno tenía que tomar en cuenta las equivalencias, lo cual complicaba el cálculo y la posterior presentación de la información. Para evitar ello, en el país se dio esta ley, la Ley 23.560, que establece el sistema legal de unidades de medida. Por ello les animo a que revisen esta información, que pueden encontrarla en internet, y de lo cual vamos a resaltar otro aspecto también interesante que tenemos que analizar el día de hoy antes de ponernos a trabajar con el gestor de libros electrónicos Excel. Me estoy refiriendo a la forma de cómo deben expresarse los números. Aquí en esta parte se hace mención de algo que vamos a tener muy presente. Note lo que se menciona en este párrafo, que dice que la escritura de los valores numéricos se hará utilizando las cifras arábigas, la numeración decimal, y se separará la parte entera de la decimal mediante una coma. Note luego lo que se dice: no se utilizará el punto para separar enteros de decimales. Es decir, que si usted escribe el número 184.32, ese número está incorrectamente escrito. Por otro lado, entonces, la versión correcta de este número es 184,32. Entonces, cuando les planteé la pregunta respecto a cuál es la expresión correcta para el valor de pi,
obviamente es la segunda. ¿Y por qué hacemos referencia de esto? Porque antes de realizar un cálculo, antes de trabajar con datos en una computadora, tenemos que configurar nuestro equipo de la manera correcta. Y eso se logra haciendo clic aquí en el botón inicio. Escribimos o pulsamos las teclas para formar la palabra panel y automáticamente aparecerá en pantalla la opción panel de control. Presionamos Enter y ya estamos en el panel de control, que es la ventana que nos va a permitir configurar nuestro sistema operativo de acuerdo a la ley que regula el sistema de unidades en el país. Recuerde que está basado en el Sistema Internacional de Unidades, un acuerdo entre diversos países del mundo para evitar esa confusión de estar utilizando diferentes unidades e incluso también a la hora de expresar valores numéricos. Recuerde que el separador decimal que debemos utilizar es la coma. Entonces, ¿cómo configuramos todo ello? Fundamentalmente esto último. Para eso nos vamos aquí a esta opción. Dice cambiar formatos de fecha, hora o número. Hacemos clic ahí. Nos sale una ventana en la cual vamos a pulsar el botón configuración adicional. Y aquí vamos a hacer 3 ajustes. Obviamente esta computadora ya tiene configurada de manera correcta, es decir, compatible con la ley vigente, este tema de la presentación de los valores numéricos. Sin embargo, vamos a realizar de nuevo el ajuste para que nos sirva de ejemplo y después aplicarlo en nuestras propias computadoras. Entonces, símbolo decimal es la coma y para eso borramos el símbolo que figura ahí, que generalmente en condiciones normales es el punto. Indicamos una coma. Luego nos vamos aquí donde dice símbolo de separación de miles. Hacemos un clic ahí, borramos todo lo que hay ahí y pulsamos la barra espaciadora, porque eso menciona también esta ley, que el separador de grupos de dígitos de 3 debe ser el espacio en blanco. Hasta hace un tiempo, por ejemplo, se usaba el apóstrofe para expresar los millones o billones. Inclusive a veces había hasta la confusión de utilizar el punto como separador de miles. Entonces, nuevamente, eso ocasionaba una confusión. En tercer lugar, después de haber colocado un espacio en blanco aquí en este tercer casillero y una coma en el primer casillero de símbolo decimal según la ley, en tercer lugar debemos colocar aquí un punto y coma en separador de listas. Punto y coma. Esto servirá también para evitar confusiones a la hora de usar los símbolos que hemos establecido, especialmente la coma. Entonces, punto y coma en separador de listas. Recuerde borrar primero con la tecla suprimir y colocar el punto y coma. Y listo, con esto ya tenemos configurado nuestro equipo de acuerdo a la ley. Clic en aplicar y clic en aceptar. Para terminar esto, clic en aplicar y clic en aceptar. Solo de esta manera podemos decir que nuestro equipo está configurado de acuerdo a la correcta presentación de los datos numéricos, según la ley que hemos mencionado hace un momento. Puede usted, repito, consultarla vía internet y recuerde que el número de la ley es la ley 23560. Una copia de la misma la vamos a adjuntar en el CIANET. Cerramos este documento. Y ahora empezamos nuestra actividad. Vamos a ejecutar 4 ejercicios que nos va a ayudar a entender la importancia de gestionar la información o gestionar los datos con ayuda de Microsoft Excel, un gestor de libros electrónicos u hojas electrónicas. Son 4 tareas que vamos a desarrollar. Comenzamos.
Para eso vamos a ubicarnos en la dirección que hemos compartido con ustedes para acceder al insumo que utilizaremos en estas 4 actividades. Comencemos con acceder a nuestro navegador. Vamos a usar el Chrome. Para eso pulsamos este botón. Ya estamos en el navegador. Y ahora nos dirigimos a la barra de direcciones, en donde colocaremos el link, la URL de acceso a nuestro muro digital. Aquí lo tenemos. Presionamos Enter y aquí tenemos un link. Hagamos clic en él. Nos aparece esta ventana. Hacemos clic en descargar. Y como pueden ver, el nombre del archivo ya lo tenemos aquí en la esquina inferior izquierda, si es que trabajamos con Google Chrome. Pero si lo estamos haciendo con Mozilla Firefox, el nombre del archivo aparecerá aquí en la parte superior derecha. Como estamos trabajando con el Chrome, hacemos simplemente clic en el nombre del archivo descargado. Veremos que Excel se activa y acá tenemos nuestro archivo. Y como es un archivo que lo hemos obtenido de internet, entonces vamos a habilitar la edición. Pulsando este botón, habilitar edición. Y ahora sí, ya podemos empezar con nuestra actividad para esta sesión. Bien, lo primero que vamos a hacer es determinar la edad de cada una de estas personas. A continuación les diré que la necesidad de gestionar la información es considerada como una de las capacidades que deben desarrollar las personas por la gran cantidad de información que se maneja actualmente en el mundo. Y esto lo puede comprobar ingresando al navegador y escribiendo, por ejemplo, las profesiones del futuro. Por ejemplo, aquí hay una dirección de la empresa o fundación telefónica. Dice, estas son las 8 profesiones del futuro. Podemos ver que el desarrollo de software se constituye pues ahora en una actividad de alta demanda, es decir, la programación de software, la programación de aplicaciones o de herramientas para internet. Sin embargo, también está cobrando fuerza un nuevo concepto, el Big Data. ¿Qué cosa es el Big Data? El Big Data corresponde a la capacidad de poder manejar grandes volúmenes de información. Es decir, de poder analizar la información que ha sido proporcionada por los usuarios, por nuestros clientes o nuestros beneficiarios en el caso de una empresa social. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tomar decisiones. Entonces se convierte hoy en día en un gran desafío y también en una gran necesidad de profesionales que tengan la capacidad de desarrollar estas actividades. Entonces el día de hoy, en esta sesión, vamos a aprender a conocer algunos principios claves en el manejo de la información, con ayuda del gestor de libros electrónicos Microsoft Excel. Antes de continuar ya con nuestra primera tarea, deseo mencionarles también la necesidad de tener disponible en nuestros equipos nuestro teclado numérico. ¿A qué me estoy refiriendo? A este conjunto de teclas que estoy señalando. Muchos equipos adolecen de este conjunto de teclas. Si eso ocurre en tu caso, te animamos a que puedas agenciarte de este componente electrónico, que no es otra cosa que un teclado numérico que se puede conectar a uno de los puertos USB de tu computadora. Lo interesante de este teclado es de que te facilita el procesamiento de datos numéricos.
Para eso simplemente hay que activar el ingreso de estos datos a través de este botón. Y se va a evidenciar a través del encendido de un LED. Y cuando lo presionamos nuevamente, este LED se va a apagar, desactivando los números y ahora habilitando el movimiento del cursor presionando estas teclas. Esto también nos hace recordar algunos detalles que nos ayudarán a evitar trabajar de manera incorrecta. Recuerden, este teclado numérico nos facilita el ingreso de datos, aun cuando tenemos un conjunto de teclas que también nos permiten ingresar valores. Es muy recomendable que utilicemos el teclado numérico y no este conjunto de teclas, las que estoy señalando. Primero, porque no son ergonómicas, y segundo, están diseñadas para poder utilizar los caracteres o los símbolos que se ubican en la parte superior. Por eso, si se trata de ingresar números, utilice el teclado numérico. Y si no tiene usted disponible un teclado numérico, como pasa por ejemplo con esta laptop que no tiene teclado numérico, inserte, coloque, adicione un teclado numérico, como este, que lo puede encontrar en cualquier tienda de insumos electrónicos. Otras razones también para mencionarles la importancia de utilizar este teclado numérico tiene que ver con esta teclita. Esta tecla nos permite insertar el separador decimal, que si lo hemos configurado bien, nos permitirá ingresar la coma decimal y no utilizar esta otra tecla que estoy señalando. ¿Por qué? Porque esta tecla tiene otra funcionalidad. Así que no se confunda. Lo que usted debe utilizar es esta tecla. No lo olvide. ¿Ya? Y obviamente los números para facilitar su ingreso. Recuerde también que para activar este teclado numérico debe pulsar este botón. Y que en la mayoría de los teclados numéricos tienen provisto un LED que se encenderá justamente para poder ingresar números. Y se apagará para convertirlo simplemente en hacer que se mueva el cursor hacia la derecha o a la izquierda o hacia arriba o hacia abajo, etc. Bien, hecha esta aseveración, empecemos entonces con nuestra actividad. Recuerden el insumo que vamos a utilizar en la sesión de hoy. El insumo ya lo tenemos aquí. Así que comenzamos con nuestra primera actividad, que consiste en identificar o en conocer funciones y fórmulas en Excel. Comenzamos. Aquí podemos ver una lista de datos correspondiente a 10 personas, que repito, pueden ser tus usuarios, pueden ser tus clientes o pueden ser tus beneficiarios si se trata de una empresa social. Nosotros vamos a agregar una columna. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la fecha de nacimiento, lo cual nos puede ayudar a determinar la edad de estas personas. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que nos ubicamos acá en el identificador de columna. En este caso, vamos a ubicarnos aquí en la F y vamos a hacer clic derecho en él. Así que clic derecho en la F y vamos a hacer clic aquí en insertar, en este menú contextual y en la opción insertar. Entonces, clic derecho, insertar. Y ahí tenemos nuestra columna en blanco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ubicar en la celda F5 y ahí vamos a colocar la palabra edad. Presionamos Enter. Y ahora vamos a empezar entonces a ingresar la edad para cada una de estas 10 personas. Empezamos por la primera. Para eso vamos a aprender a insertar una función. Las funciones en Excel nos ayudan a obtener datos de una manera rápida y eficaz. Para eso vamos a escribir el signo igual
Vamos a agrandar esto para que podamos apreciar de la mejor manera nuestra información. Y ahora sí, pulsamos el signo igual y vamos a usar una función, la función hoy. Vamos a abrir paréntesis y vamos a cerrar. ¿Por qué? Porque vamos a determinar la edad, y la edad, como sabemos, se termina restando la fecha actual menos la fecha de nacimiento de la persona. Entonces, ¿cómo tenemos la fecha actual? Con la función hoy. Vamos a escribir igual HOY, abrimos y cerramos paréntesis sin dejar espacio y presionamos Enter. ¿Qué ocurre? Obviamente se nos muestra la fecha de hoy, 29 de octubre del 2022. Entonces ahora vamos a modificar esta celda presionando la tecla F2 que se ubica en la parte superior de tu teclado. Son las llamadas teclas de función, ya, para poder modificar y ahora colocar una resta que corresponde a la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento de esta primera persona que se ubica en la celda E6. Presionamos Enter y observen, nos aparece 7 de septiembre de 1937, lo cual no podemos entender. ¿Por qué? Porque está expresado en fecha. Tenemos que expresarlo en un número, porque las edades se expresan pues en números. Para eso nos vamos aquí, la parte superior. Primero nos aseguramos que estamos en la ficha inicio aquí en Excel y nos vamos aquí, la parte superior del bloque número. Y fíjense, tenemos que cambiar la forma de presentación de la información haciendo clic en este pequeño triángulo o botón desglosable. Haga clic ahí y elegimos la opción número. Observa. ¿Listo? De esta manera, ahora sí, vemos que la información corresponde a 13.765, que viene a ser la edad en días de esta persona. Pero la edad usualmente se expresa en años. ¿Cómo obtener esa información en años? Para eso presionamos nuevamente la tecla F2 o función 2 y dividimos ese dato entre 365, que viene a ser el número de días que tiene un año. ¿Qué pasará? Presionamos Enter. Obviamente nos sale un valor mayor. Eso nos da evidencia de que aquí se ha generado un error. Hay que corregirlo. ¿Por qué ese error? Presionemos F2. Porque no hemos respetado la jerarquía de operaciones. Un tema muy importante en aritmética. ¿Por qué? Porque aquí estamos dividiendo la fecha de nacimiento, es decir, E6, entre 365. Y a ese resultado recién vamos a proceder con la resta, es decir, la fecha de hoy menos el resultado de esa división, lo cual es un error. Lo que nosotros tenemos que hacer es primero desarrollar la resta. Por eso qué importante es utilizar paréntesis para que se ejecute primero esa operación de la resta y después proceder con la división. No se olviden de la jerarquía de operaciones. Al final vamos a presionar Enter y ahora sí nos aparece un valor que corresponde a la edad de la persona, pero se nos muestra decimales. Vamos a ajustar esa información. Presionamos F2 y antes de ver el tema de los decimales, tenemos que preguntarnos si todos los años tienen 365 días. Evidentemente, hay años que tienen un día adicional, son los años bisiestos. Por eso es de que tenemos que agregar a este valor de 365 un valor decimal.
Para eso, como vimos hace un momento, debemos usar el separador de decimales que hemos configurado, es decir, la coma decimal, pulsando, no lo olvide, este botón. Repito, no use el que está a este lado, este no, ¿ya? Mucho cuidado. Entonces, escribimos coma 25, presionamos Enter y ahora sí tenemos cada vez más preciso la edad de las personas. Ahora tenemos todavía un inconveniente, que estamos viendo una parte en decimal de la edad. Tenemos que eliminar esa parte. Eso se logra tomando solamente la parte entera de este resultado. Presionamos F2 y aquí vamos a insertar una nueva función, la función entero. Abrimos paréntesis y como queremos que este valor o esta función de entero se calcule como resultado de toda esta expresión matemática, entonces colocaremos un paréntesis al inicio y un paréntesis al final. De tal manera que cuando presionamos Enter, ahora sí nos aparece la edad de manera exacta, 37 años. Sin embargo, seguimos viendo una parte en decimal. Estos decimales los vamos a eliminar ubicándonos aquí, en el bloque número de la ficha inicio. ¿Cuál es el botón que vamos a presionar? Este botón. Y lo vamos a presionar 2 veces porque tenemos 2 ceros. Así que pulsemos ese botón estando en la celda, repito, F6. Pulsamos 2 veces y noten, ahora sí se fueron los decimales. Y ahora lo único que nos queda es seleccionar esta celda o ubicarnos en esta celda F6 y hacer clic en este pequeño recuadro que está en la esquina inferior derecha. Hacemos clic pulsando el botón izquierdo del mouse y sin soltar ese botón arrastramos el mouse hacia abajo, hacia la fila 15. Y luego soltamos el mouse, soltamos todo y ahí tenemos las edades para las demás personas. Así de fácil. Entonces no lo olvide, esta es la función que debemos tomar en cuenta para nuestra tabla de edad. Y así podemos agregar más información en esta tabla de datos. Nosotros lo vamos a dejar ahí. Ahora nos vamos aquí al identificador de fila, es decir, a este valor, el valor de 5. ¿Listo? Entonces hacemos clic ahí y fíjense lo que ocurre. Se selecciona toda la fila. ¿Para qué hemos hecho esto? Para poder centrar la información que contiene cada una de las celdas de esta fila 5, porque no se ve bien así como están. Así que nos vamos acá a la ficha inicio nuevamente y nos vamos al bloque alineación y pulsamos este botón, muy conocido por ustedes porque nos permite centrar la información. Eso es. Y así termina nuestra primera sesión. El uso de las funciones, el uso de las fórmulas se constituye una gran herramienta en Excel, una de las herramientas básicas a la hora de calcular, a la hora de completar información o a la hora de procesar la información que hemos obtenido como insumo para el manejo o gestión de la información. En este caso, de un conjunto de clientes, que pueden ser también tus usuarios o tus beneficiarios en el caso de una empresa social. Procedemos ahora con la grabación, haciendo clic en archivo, clic en guardar como. Nos vamos aquí a la opción examinar. ¿Para qué? Para definir que nuestro archivo va a ser grabado en el escritorio. Entonces clic en desktop y vamos a poner el nombre tarea 1 y vamos a poner el nombre de Granda y Berlanga. Simplemente presiona guardar
y quedará grabado el archivo. En mi caso, de repente me va a salir un mensaje de error, ya, y eso ocurre porque tengo que reemplazar este archivo. Bueno, simplemente hacemos clic en guardar y hago clic en sí para reemplazarlo. Y ya tenemos nuestro primer ejercicio completado. Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? En esta primera parte, hemos aprendido a cómo utilizar las funciones y las fórmulas en Excel. Recuerde, cuando trabajamos con fórmulas hay que respetar la jerarquía de operaciones y una buena forma es utilizar los paréntesis. También hemos aprendido a utilizar algunas funciones, como es el caso de la función hoy, que nos permite obtener la fecha de hoy, y la función entero, que nos permite tomar solamente la parte entera de una expresión numérica que contiene decimales. Les animamos a revisar las demás funciones que tiene Excel, de las cuales les recomiendo practicar e inclusive informarse haciendo clic aquí en este casillero o en este botón. Y aquí están las funciones. Empecemos con la segunda parte de la sesión de hoy. En esta segunda parte vamos a trabajar con filtros. Los filtros se constituyen una gran herramienta para poder clasificar la información o hacer que la información que se muestre sea selectiva. ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos a ponerlo esto de manera panorámica, que se vea todo, y decirles que podemos mostrar o filtrar la información respecto a identificar cuántas personas tienen 2 hijos. Entonces, podríamos hacer que se muestren, en este caso, 2 personas, ¿no? O identificar cuántas personas son mayores de 30 años. Entonces, ahí puede que nos demoremos un poco, porque tendríamos que inspeccionar cada una de ellas, ¿no? Y llegar luego al resultado de decir que son 6 las personas mayores de 30 años. Con poca información es fácil hallar respuesta a estas preguntas. Como por ejemplo también preguntar cuántas personas solteras hay en esta lista. 4, ¿verdad? Pero ¿qué hay si tuviésemos 1000, 10.000, 50.000 personas? Ya no sería tan fácil determinar cuántas personas son mayores de 30 años, o si tienen 2 hijos, o si son casados, o si son solteros. Entonces, ahí es cuando entran algunos procedimientos útiles en Excel, como son los filtros. Y eso es lo que vamos a desarrollar en este momento. Entonces, vamos a copiar el encabezado de esta tabla para poder trabajar con filtros. Para eso nos vamos aquí al identificador de la fila, que es el valor de 5. Hacemos un clic ahí y vean, toda la fila está seleccionada. Y vamos a pulsar una combinación de teclas muy conocidas por nosotros. La combinación Control y la letra C. En otras palabras, vamos a copiar esta fila. Y la vamos a ubicar en la celda A2. Así que clic en A2. Y ahora vamos a presionar la tecla Enter. Listo, ya tenemos copiado el encabezado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Repito, vamos a colocar información aquí en esta fila donde estoy ubicado, ¿ya? Y vamos a indicar los filtros en base a lo que yo coloque aquí. Por ejemplo, quiero saber cuántas personas tienen 2 hijos. Entonces, al escribir 2, ¿qué me va a aparecer acá? Solo las personas que tienen 2 hijos. Y si yo escribo acá solter, estaré haciendo alusión a los solteros. Obviamente que después de haber escrito solter,
¿qué me va a aparecer? Todas las personas solteras. ¿Cuántos en total entonces solamente aparecerán? Aparecerán total de 4 personas. Como pueden ver, es un procedimiento bastante útil. Así que procedamos. Lo primero que vamos a hacer entonces es entender el concepto de macros. Las macros justamente nos ayudan a realizar varias tareas reunidas en una sola. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ya? Lo interesante de las macros es de que todo este conjunto de tareas que van a estar reunidas en una sola es que van a estar automatizadas. Y para eso vamos a hacer uso de un botón. Empecemos creando este botón. Luego de haber copiado la fila del encabezado, vamos a insertar un pequeño botón. Y nos vamos aquí a la ficha Insertar. Y elegimos esta opción, Formas. Listo, clic ahí. Ya, se encuentra en el bloque Ilustraciones. Y nos va a aparecer ahí un menú con bastantes esquemas. Ya algún día hablaremos sobre ellos. Y el día de hoy nos interesa insertar un rectángulo con esquinas redondeadas. Está aquí. Repito, un rectángulo con esquinas redondeadas. Hacemos clic en él y ahora nos ubicamos aquí aproximadamente en la celda K12. Vamos a pulsar el botón izquierdo del mouse ahí y sin soltar en esta celda K2 aproximadamente vamos a mover el mouse en sentido diagonal y lo vamos a poner de esta manera. Lo soltamos y listo, ya hemos creado nuestro botón. Solamente nos falta darle un texto al interior. Así que clic derecho sobre este botón, elegimos editar texto. En unas máquinas aparece la opción modificar texto, no hay problema. Entonces clic ahí en esa opción. ¿Y qué texto vamos a colocar? El texto filtrar. Con eso ya tenemos listo nuestro botón. Solo nos queda hacer clic en cualquiera de las celdas. Vamos entonces ahora a crear nuestro procedimiento, es decir, nuestra macro, que nos va a ayudar a clasificar la información o filtrar nuestros datos. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es hacer clic aquí en Vista y luego nos dirigimos hacia la derecha y encontraremos el botón Macros. Debemos hacer clic en el botón desglosable para elegir la opción Grabar macro. Desde ese momento todos nuestros movimientos van a ser grabados. Pero antes debemos colocar un nombre para nuestra macro. Ese nombre va a ser filtrado. Hecho esto, empezamos con la construcción de nuestra macro haciendo clic en aceptar. Entonces nos vamos a la ficha datos. Y en datos vamos a hacer uso del botón avanzadas. Así que nos vamos a esa opción avanzadas que está aquí, por si no lo han notado. Y ahora vamos a ingresar información a esta ventana. Como pueden ver, necesitamos información respecto a 2 grupos de celdas o 2 rangos de celdas. Empezamos con el primer rango, el rango de la lista, que corresponde a todos nuestros datos que nos sirven de insumos para la clasificación que vamos a construir. Así que empezamos haciendo clic en este botón. Puede que tengas información en este lado, no hay problema, si lo tienes o no, pero lo importante es que nosotros mismos ingresemos la información. Repito, haciendo clic en este botón. Entonces, ¿qué nos aparece? Nos aparece una ventana reducida. Lo dejamos ahí
y hacemos clic en la celda A5. Ahora que estamos en la celda A5, vamos a proceder con la selección de todos estos datos. Para ello vamos a usar la tecla Shift. Si de repente te has olvidado cuál es la tecla Shift, observa este teclado para poderte indicar que la tecla Shift es esta. Entonces, cada vez que tengamos que seleccionar un conjunto de celdas, pulsa ese botón o esa tecla Shift y manteniendo presionada, utiliza las teclas de cursor que están acá. En este caso, nosotros vamos a utilizar las teclas de cursor hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ubicarnos en la celda 6, presionamos Shift y sin soltar, cursor hacia abajo y cursor hacia la derecha, hasta llegar a la columna J y la celda J15. Hecha esta selección, soltamos la tecla Shift y ahora nos despedimos haciendo clic en este botón. Y nuevamente nos aparece la ventana para ingresar nuestro segundo bloque. Observen, entonces para el primero, $A, $5, 2 puntos, $J, $15. La parte inicial, hoja 1, hace referencia al nombre de la hoja que estamos utilizando en este documento para Excel. En un momento vamos a hablar sobre eso. Vamos con el segundo bloque, rango de criterios. Hacemos lo mismo que hicimos con el anterior, es decir, hacemos clic en este botón que lo tenemos en esta parte. Se clic ahí. Y ahora vamos a seleccionar ese encabezado que creamos hace poco. Nos vamos a ubicar aquí en la celda A2. Presionamos la tecla Shift y nos vamos hasta la celda J3. Y ahí tenemos seleccionado nuestro segundo conjunto de celdas, nuestro segundo rango. Nos despedimos haciendo clic aquí en este botón. Hecho esto, ya tenemos nuestra ventana de rangos definida. Vamos a revisar. Lo que nos interesa es de que esté indicado a $5 hasta la celda J15. Y el de abajo, desde a $2 hasta $J, $3. La palabra J1 se refiere a que la información se encuentra en esta hoja. Hablemos un poco de eso, pero antes pulsemos el botón aceptar. Y con eso hemos terminado la construcción de la macro. Solo nos falta pulsar el botón detener grabación. Recuerden que en este momento estamos grabando todos los movimientos, todas las pulsaciones que estamos haciendo en nuestro equipo. Así que vamos a dejar de grabar haciendo clic en vista otra vez. No lo olvide. Y nos vamos aquí al botón desglosable de macros. Aquí. Entonces vámonos ahí y hacemos clic luego en detener grabación. Por último, vamos a asignar esa macro a nuestro botón filtrar, el que creamos aquí en la columna K. Entonces hay que asignar la macro a este botón. Así que hacemos clic derecho. Nos aparece este menú contextual. Luego hacemos clic en asignar macro. Elegimos la macro que hemos creado, filtrado. Y hacemos clic en aceptar. Con esto hemos terminado. Antes de proceder con poner a prueba lo que hemos hecho, quiero mencionarles sobre las hojas de cálculo. Les había mencionado hace un momento que Excel es un gestor de libros electrónicos. Es por eso que acá en la parte superior en el nombre se hace mención a
libros cuando empezamos por primera vez o empezamos de cero. ¿Ya? En este caso ya le hemos grabado la información con este nombre, ¿no? Ya, pero eso corresponde a la primera tarea. En un momento ya vamos a indicar cuál es el nombre de esta segunda tarea, ¿ya? Pero de eso se trata. Se trata, ¿ya?, de identificar las hojas de cálculo que forman parte del libro electrónico que el día de hoy estamos implementando. Entonces, yo puedo tener más hojas electrónicas simplemente haciendo clic en este signo más. Inclusive puedo modificar el nombre de las hojas de cálculo u hojas electrónicas. Eso lo vamos a hacer cuando estemos desarrollando la tercera tarea. Entonces, continuamos. Ya hemos asignado la macro a este botón. A ver, vamos a ubicarnos aquí en la J3 y vamos a decir que quiero que se muestren las personas que tienen 2 hijos. Presionamos Enter y a continuación hacemos clic en filtrar. Y efectivamente se nos muestra que solo 2 personas tienen 2 hijos. Si queremos que todo vuelva a la normalidad, es decir, que se muestren todas las personas, presionamos la tecla suprimir en esta celda J3 y hacemos clic en filtrar para que salgan, repito, todas las personas. Ahora vamos a determinar cuántas personas son mayores de 30 años. Nos ubicamos acá en la celda F3. Escribimos mayor que 30 años. Presionamos Enter, ¿ya?, y luego pulsamos el botón filtrar. Y miren cuántas son las personas que tienen más de 30 años. Como pueden ver, son un total de 6 personas. Vamos a borrar este valor y ahora vamos a colocar en estado civil cuántos solteros hay en esta lista. Vamos a poner solamente solter para hacer que se me muestre tanto los varones solteros como las damas solteras. Entonces vamos a poner solamente solter y vamos a hacer clic en filtrar. Y ahí se ve que son 4 las personas solteras en este grupo de 10 personas. Obviamente, el filtrado de un grupo de personas, en este caso 10, 15 o 20, es bastante sencillo. Tal vez inclusive no percibamos los beneficios de usar macros cuando tenemos pocos datos. Pero ¿qué hay si tuviésemos 1000, 10.000, 50.000, millón de datos? Ahí es cuando vamos a tener que utilizar estas herramientas que tiene Excel, ¿no? O tal vez otra herramienta más sofisticada, ¿no? En fin, a ver, vamos a poner solter y ahí está, tenemos solamente 4 solteros. Podemos también combinar, por ejemplo, podemos preguntarnos de los solteros cuántos son menores de 30 años. Vamos a poner aquí, pongo menor a 30. Pulso el botón filtrar y que se me muestra todos los solteros menores de 30 años. Hago una combinación de criterios y miren lo que yo tengo. También podemos nosotros agrupar de repente por nombre, ¿no?, depende por fechas, etc. Muy bien, así hemos terminado entonces esta segunda asignación o esta segunda tarea. Terminamos eliminando estos criterios, este menor a 30 y este solter, y hacemos clic en filtrar para que aparezcan los 10 y así se acabó esta actividad. Pasemos a grabar haciendo clic aquí en archivo, luego hacemos clic en guardar como, esto ya lo conocen, clic en examinar y vámonos aquí a la carpeta escritorio o desktop. Y ahora vamos a ponerle un nombre. Bueno, va a ser el mismo que utilizamos hace un momento, pero le vamos a cambiar el número. Vamos a ponerle el nombre de taller 2, Grande Berlanga. Y a continuación vamos a hacer algo que es típico
en una tabla de datos con macros. Me refiero a hacer clic en este botón de glosable, en este segundo botón de glosable, y elegimos libro de Excel habilitado para macros. Haz clic ahí, libro de Excel habilitado para macros. Y ahora sí, podemos grabar nuestro archivo. Y con esto hemos terminado el segundo ejercicio. Pasemos a la tercera tarea. La tercera tarea consiste en elaborar una ficha de búsqueda. Pero antes de elaborar dicha ficha, recordemos esto que les mencioné en la anterior tarea, en donde mencionábamos sobre las hojas de cálculo. Por ejemplo, en este momento estamos en la hoja de cálculo número 1, ¿ya? Y aquí podemos ver el nombre de dicha hoja de cálculo que Excel le ha asignado el nombre hoja 1. Puedes cambiar dicha información haciendo doble clic, y en mi caso vamos a poner acá lista de datos. Presionamos Enter y listo. Hemos identificado esta primera hoja. Como necesitamos una segunda hoja, vamos a hacer clic en este signo más, este botón más, hacemos clic ahí, y ahora vamos a crear una nueva hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo se va a llamar ficha de búsqueda. Presionamos Enter y listo. Ya tenemos nuestras dos hojas de cálculo que constituyen este libro electrónico que vamos a presentar dentro de un momento. Nos ubicamos otra vez en lista de datos. ¿Ya? Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, ya no vamos a trabajar con macros, así que vamos a dejar de usar este procedimiento y hacer un ajuste apropiado para realizar las búsquedas. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a un dato que se constituye en el dato de búsqueda que me va a permitir acceder a los otros datos. Para que me entiendan, vámonos acá a la segunda hoja de cálculo, ficha de búsqueda. Hacemos un clic aquí, ¿ya? Nos ubicamos acá en la celda B2 y ahí vamos a poner ficha de búsqueda. Vamos a agrandar esto para que lo puedan ver bien. ¿Ya? Y vamos a colocar aquí en B4 el dato que nos va a permitir acceder a la información. ¿A qué me refiero? Al DNI. ¿Y cuál es la información que vamos a obtener? Los nombres, los apellidos, la dirección y la edad. Podemos obtener más información, pero por el tiempo lo vamos a dejar ahí. Entonces, ¿qué consiste esto? Consiste que aquí en la celda C4 voy a ingresar un DNI. Se me ocurre el 2987456. Se me ocurre, porque los DNIs tienen 8 cifras. Entonces, al ingresar este valor, ¿qué es lo que va a hacer Excel? Lo va a buscar en esta lista de datos. ¿Ya? Si lo encuentra en esta lista de DNIs, ¿qué va a mostrar? Lo que corresponde, ¿no? Vamos a ver algo más real. Por ejemplo, vamos a ingresar este DNI que tiene 3 ceros. ¿Ya? Y también nos vamos a dar cuenta de un error que se va a generar producto de esto. A ver, vamos a ver. 001487 9. Fíjense lo que ocurre cuando ingreso el DNI aquí. Presiono Enter. Desaparecen los ceros que están ubicados hacia la izquierda. ¿Por qué ocurre eso?
porque Excel lo está tomando como si fuese un número. Entonces aquí tengo que hacer una aseveración. No podemos considerar al DNI como un número. Debemos considerarlo como un texto. ¿Y por qué no como un número? ¿Por qué? Porque los números de DNI no se calculan. No nos sirve, por ejemplo, realizar una suma de DNIs de un grupo de personas. ¿Tendría utilidad sacar el promedio del número de DNI de un grupo de personas? Tampoco. Por tanto, el DNI no se comporta como un número. Lo que sí es apropiado en los DNIs es tomarlos en cuenta como texto. Y más aún cuando se trata de ingresar los ceros. Cuando ingresamos como número, los ceros van a desaparecer porque ceros a la izquierda no indican absolutamente nada y se obvian. Entonces, eso no puede pasar con un DNI porque necesitamos conservar esos ceros. Entonces, para que esos ceros aparezcan, ¿ya? Tenemos que irnos acá a la ficha inicio. No lo olvide. Y ahora nos vamos aquí al bloque número y nos vamos a este botón. Observen, hay un botoncito desglosable aquí. Hacemos clic ahí y elegimos la opción que está aquí abajo, texto. Entonces clic ahí en texto y ahora sí vamos a ingresar el DNI correctamente. A ver, 000147889. No, 879. 879. Presionamos Enter. Obviamente, como pueden ver, ahora sí el valor, es decir, el número de DNI se ubica hacia la izquierda. ¿Qué significa esto? Que Excel lo está tomando como si fuese un texto. Vamos a recordar un poco eso aquí en la lista de datos. Miren, las fechas y los textos siempre se orientan hacia la izquierda. En cambio, los números siempre se orientan hacia la derecha. El DNI, por no ser un número, se ubica hacia la izquierda. Vamos a regresar a ficha de búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que obtener? Que cuando yo escribo un DNI que existe en esta lista de datos, aparecerá lo que corresponde a ese DNI. En este caso, el 0014879, que va a dar origen a que aparezca en esta celda C5 el nombre de la persona que tiene ese DNI, que en este caso es Evarista Cvetković Rejas. Esta información debe aparecer aquí. Aquí Evarista y aquí Cvetković Rojas. Aquí su dirección y aquí su edad. La pregunta es, ¿cómo se obtiene eso? Para ello, utilizamos una función potentísima que tiene Excel. Se llama la función buscar. Pero antes de usar esta función, hay que hacer un ajuste en la tabla de datos. Vámonos a la tabla de datos. Y aquí tenemos que hacer que el DNI sea el campo, la columna prioritaria. Es decir, es la que tiene que estar en el extremo izquierdo de la tabla de datos. Vamos a insertar una columna aquí, justo aquí, entre la A y la C, o mejor dicho, entre la A y la B. ¿Ya? Miren cómo lo vamos a hacer. Presten mucha atención. Clic derecho en el identificador de columna, en este caso en la B, y vamos a hacer clic en insertar. Ahí está. Ya tenemos una columna en blanco. ¿Qué voy a hacer en esta columna? En esta columna vamos a pegar el DNI de cada una de las personas. ¿Y dónde está el DNI? Está acá. ¿Ya? Entonces, esta función buscar B exige que el dato de búsqueda esté en la primera columna de la lista de datos. ¿Ya? Estamos tomando como primera columna el DNI. Esta columna de número la estamos dejando a un lado. ¿Ya? Así que haz de cuenta que no existe. ¿Ya? Para nosotros la primera columna es esta. ¿Ya? Entonces vamos a hacer clic derecho sobre el identificador del DNI, en este caso la columna E, y vamos a hacer clic en copiar. Yo pienso que
mucho mejor es cortar. Vamos a cortar, ¿ya? Entonces, clic derecho en la E y elegimos cortar. Y ahora nos vamos a la B1. ¿Y qué hacemos ahí? Presionamos Enter. Y listo. Ya tenemos la columna de DNI en esa parte de la tabla de datos. ¿Y qué hacemos con la columna E? La eliminamos. Clic derecho y elegimos eliminar. Listo. Ya tenemos lo que necesitamos. Que el DNI esté aquí, en esta posición. Bien. Entonces, hecho esto, identifiquemos también las columnas. Aprovechamos este momento. El DNI que está en la columna B corresponderá a la columna 1. Nombres, la segunda columna. Apellidos, tercera columna. Fecha, la cuarta. Edad, la quinta. Ocupación, la sexta. Dirección, la séptima. Estado civil, la octava. Y así sucesivamente. ¿Ya? Con esa información, entonces, armemos las funciones de búsqueda en la ficha de búsqueda. Hacemos clic ahí. Y empezamos. Vamos a escribir entonces el signo igual que tiene toda la función, todas las funciones. Escribimos buscar v y abrimos paréntesis. Pero antes, denle una miradita a lo que dice ahí. Dice que busca un valor en la primera columna. Vean lo importante que era definir al DNI como primera columna. ¿Vieron? ¿Ve? Entonces lo que va a hacer, va a buscar el DNI. Vamos a verlo de esta manera, detenida de esta manera. A ver, observe. Entonces presionamos la tecla abrir paréntesis y dice que tenemos que indicar el valor que vamos a buscar. ¿Cuál es el valor que vamos a buscar? El DNI. ¿Y dónde está el DNI? Aquí, en la celda C4. Entonces, ese es el valor que vamos a buscar en la tabla de datos. Para eso, colocamos el punto y coma. ¿Recuerda lo que hicimos en el panel de control al inicio de este video? Especificamos que como separador de listas era el punto y coma. Muy bien, esto es el resultado de haber configurado ese casillero con el punto y coma. De lo contrario se generaría una serie de errores, ¿no? Ya. Entonces C4, punto y coma, y a continuación ahora tenemos que indicar el bloque de celdas donde se encuentran los datos. Y ese bloque de celdas está en la hoja de cálculo lista de datos. Así que vámonos ahí. Vámonos a lista de datos. Nos vamos acá a la celda. ¿Listo? Entonces desde A6, teclas de cursor hacia abajo y teclas de cursor hacia la derecha, manteniendo pulsada la tecla Shift hasta aquí, hasta la celda J15. Soltamos la tecla Shift y listo, ya tenemos nuestros datos seleccionados y podemos ver la información aquí arriba. Vean. ¿Qué hacemos ahora? Ahora colocamos un punto y coma. Hemos colocado dos datos, vamos por el tercer dato. ¿Qué colocamos ahora? Dice ahí el plagio. Hay que indicar el número de columna. ¿Se acuerdan que habíamos numerado las columnas? Muy bien, ¿qué estamos indicando en la ficha de búsqueda? Los nombres. Entonces la pregunta es, ¿en qué columna se encuentran los nombres? Los nombres se encuentran en la columna, a ver, vamos a ver. Recuerden que DNI es la columna 1, los nombres se encuentran en la columna 2. Entonces, ese valor debemos colocarlo aquí. Observa. No presiones todavía Enter. Y a continuación colocamos un punto y coma. Y ahora vamos a colocar la palabra falso. ¿Para qué? Para que la búsqueda sea precisa. ¿Ya? Si no ponemos falso, puede que como no lo ha encontrado, puede que muestre el siguiente valor aproximado, ¿no? Y eso no es lo que queremos. Queremos que la búsqueda sea precisa. Si yo ingreso un determinado número de DNI, entonces me tiene que corresponder la información que corresponde realmente a ese DNI y no un valor aproximado. Entonces lo dejamos ahí, ¿ya? Escribimos falso y cerramos paréntesis. Así quedaría nuestra función. Presionamos Enter. Y como pueden ver, nos aparece la información. Noten, estoy buscando
el DNI que se ubica en la celda C4. Hasta ahí todo bien. Pero vamos ahora con la lista de datos. Dice lista de datos, símbolo de admiración, y luego hemos dicho que va a buscar en el conjunto de datos que va desde la celda 6 hasta la celda J15. Vamos a ver si es cierto eso. Noten, desde la celda A6. Veamos. O sea, desde aquí. La pregunta es, ¿cuál es el dato clave que nos va a servir de búsqueda? El DNI, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? ¿Que el dato clave es el DNI? No, aquí estamos indicando que el dato clave es número, lo cual es un error. El dato clave, recuerden, corresponde ya al DNI. Y ese dato debería ser la primera columna. Aquí la primera columna no es el DNI según la selección, sino número. Eso es un error. Entonces no debimos haber elegido desde A6, sino desde B6. Ahí nuestro error. Y lo vamos a modificar, caballeros. ¿Ya? Entonces, señores, señoritas, si de repente nos están también viendo, vamos a ubicarnos para acá. A modificar esta celda. Presionamos la tecla F2 y vamos a colocar B6. ¿Por qué? Porque recuerden que el DNI, que como es el dato clave, el dato de búsqueda debe ser la primera columna, y la primera columna está la B6. B6 está en la primera columna. Presionamos Enter y ahora sí, como pueden ver, nos sale los nombres correspondientes a ese DNI. Ahora vamos a copiar. Obviamente no vamos a copiar como lo hicimos con la edad en la primera tarea. No vas a hacer clic acá. No te va a salir, y si no, puedes probar. ¿No? Dice que de los errores aprendemos mucho más. A ver, de repente funciona y estás viendo que no. Entonces por ahí no va la cosa. Entonces, ¿cómo vamos a construir lo demás? No es que vamos a escribir de nuevo para cada una de estas celdas, sino más bien vamos a copiar de otra manera. Observen, voy a presionar F2 y voy a seleccionar toda esta función. ¿Ya? Voy a presionar Control C y ahora me voy a ubicar en la celda C6. Pero antes de hacer clic en C6 presiono escape y ahora sí me voy a C6. Ya estoy en C6 y ahora me voy aquí arriba. ¿Qué voy a hacer acá arriba? Aquí voy a copiar la función. Ahí está. ¿Listo? Entonces nuevamente voy a buscar la información en C4. Ya basado en C4. ¿En dónde? En el rango de celdas desde la B6 hasta la J15 de la lista de datos. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué voy a mostrar? La segunda columna. ¿Es cierto eso? No. Tengo que mostrar otra columna, porque la segunda columna son nombres. La tercera columna, ¿cuál es? Así es, son los apellidos. Entonces este 2 lo tengo que representar, o mejor dicho, lo tengo que reemplazar por el valor de 3. Así que vamos para ahí, ponemos el valor de 3 y ahora sí, todo lo demás lo dejamos así como está, de tal forma que tiene que quedar de esta manera. Presionamos Enter y como pueden ver, aparecieron los apellidos. Vamos con la dirección. La dirección, ¿en qué columna se encuentra? Vamos a lista de datos. Como podemos ver, la dirección se encuentra en el número 7. A ver, vamos a ver. DNI es el primero, nombre es el segundo, apellido es el tercero, fecha de nacimiento la cuarta columna, quinta edad, ocupación sexta, dirección séptima. Entonces regresamos a ficha de búsqueda y copiamos de la misma manera. Presionamos F2, seleccionamos toda la función, Control C, nos vamos a la celda C7, recuerden presionar escape, ya nos vamos a C7, presionamos F2, ya podemos pegar ahí o nos vamos acá arriba y pegamos ahí. Pero ¿cuál es el cambio que tenemos que hacer?
Así es, el número de columna. ¿Y cuál es dónde se encuentra el número de columna? Aquí. Entonces tenemos que reemplazar este 3 ¿por qué número? Por el número 7. Entonces hagamos eso para que aparezca la dirección. Veamos. Presionamos Enter y ahí está la dirección. Nos falta la edad. Nos falta la edad. Igual, de la misma manera. A ver, vamos a ver en qué columna se encuentra la edad. Vámonos a lista de datos. Edad se encuentra en la columna número 5. A ver, DNI 1, nombres 2, apellidos 3, fecha de nacimiento 4, edad 5. Entonces, vámonos otra vez a ficha de búsqueda. Vamos a copiar toda esta función. Seleccionamos todo. Nos ubicamos en la celda C8. Presionamos escape para que no haya problemas. Presionamos F2 y control V. Podemos hacerlo aquí o pegarlo acá arriba. Y en vez de 7, ¿qué colocamos? El valor de 5. Presionamos Enter y ahí está la edad. Bien, vamos a poner a prueba con otros DNIs. A ver, para eso vamos a hacer una copia complementaria nomás. Una copia complementaria. ¿Ya? Vamos a ubicarnos acá en la lista de datos. Y vamos a seleccionar todos estos DNIs. Recuerden que para seleccionar te ubicas en una celda y con la tecla Shift y teclas de cursor seleccionas las celdas. Vamos a seleccionar todo esto. Presionamos Control C, suelta la tecla Shift, luego Control C y nos vamos a la ficha de búsqueda. Y vamos a poner de manera complementaria la información aquí en la columna F. Control, ya, pero antes de pegar vamos a hacer clic aquí. ¿Ya? Es una copia que nos va a servir de guía nomás, ya no tiene mayor efecto en los resultados. ¿Ya? No es necesario hacerlo, no es necesario hacerlo. Vamos a hacer clic en pegar. Listo, y vamos a elegir acá pegado especial. ¿Ya? Entonces clic aquí, pegado especial, y vamos a elegir valores, ¿no? Es otra forma de pegar. Repito, esto es opcional. ¿Ya? Listo, a ver, ¿esto por qué lo hemos pegado de esa manera? Con valores. ¿Por qué? Porque nos va a servir para ver si realmente están funcionando los DNIs y no estar memorizando por los DNIs. A ver, vamos a ver un DNI que es de Arequipa, este de acá, 30459261. Vamos a ver de quién es. 30459261. Presionamos Enter y fíjense, dice que es del señor Juan Quispe Flores, que vive en la calle Arica y tiene 31 años. Vamos a ver si es cierto. ¿Ya? Juan Quispe Flores, Arica Breña. A ver, acá está. Juan Quispe Flores, Arica Breña. ¿Vieron? Vamos a ver otro DNI. El último, para terminar ya esto. A ver, vamos a ingresar este DNI que está acá arriba. El 046, ¿de quién es? Ya, borramos 046 40221. Presionamos Enter. Y como pueden ver, aparece Luis Rivera Arce, que vive en la calle Primavera y tiene 37 años. Vamos a comprobar. Ahí está Luis Rivera Arce, calle Primavera, tiene 37 años. Con eso estamos terminando entonces esta tercera tarea. Y vamos a borrar estos datos. ¿Ya? Recuerden que estos datos simplemente eran para servirnos de guía. Listo. Pueden comprobar también sus datos recurriendo a esa estrategia. O en todo caso, anotar en un papel estos DNIs que usted ha ingresado. Como pueden ver, esto nos hace recordar, pues, ¿no? Cuando uno compra un producto, la recepcionista ingresa su DNI y automáticamente aparecen los datos personales, justamente producto de un proceso muy parecido al que hemos hecho el día de hoy. Listo, no hagamos más, se terminó esto y lo único que nos queda ahora es guardar. Vamos a hacer clic en archivo, clic en guardar como, nos vamos al escritorio, para eso hacemos clic acá en examinar y vamos a poner el nombre de tarea 3, pero lo vamos a guardar como un archivo simple, no vamos a trabajar como macro,
porque no hemos usado en esta tercera tarea macros, simplemente una función. Así que vamos a dar clic en ese botón desglosable y hacemos clic aquí en libro de Excel simplemente, la primera opción, y hacemos clic en guardar. Claro, te sale un mensaje de error diciendo de que esta hoja de cálculo contiene una macro. Como esa macro no repercute en lo que hemos hallado, entonces simplemente hacemos clic en sí para que Excel obvie la macro que hemos creado para la segunda tarea. ¿Ya? Así que hacemos clic en sí, porque recuerden, esta es la tercera tarea. ¿Ya? En la segunda tarea sí hay una macro, pero aquí en la tercera no. ¿Ya? Es simplemente una función, la función buscar v, que me permite realizar búsquedas. Listo. Ahora sí, hemos terminado la tercera tarea. Vamos con la cuarta rápidamente. La cuarta tarea consiste en presentar esta información. ¿Cómo presentamos la información? A diferencia de Word, Excel requiere unas tareas adicionales a la hora de querer compartir la información o a la hora de querer presentar la información, por ejemplo, imprimiendo o mostrándola en pantalla. Vamos a abrir el Word. Esta herramienta también ustedes la conocen. En todo caso, ya también vamos a dar un espacio para hablar sobre esto. Y hacemos clic en documento en blanco. Listo, ahí tenemos nuestro documento en blanco. Y lo que vamos a hacer es presentar lo que hemos hecho en Excel en un documento en Word. Es decir, todo lo que hemos hecho en Excel, ahora cómo lo presentamos en el Word. Para eso, entonces abrimos un nuevo documento y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ubicarnos en la celda A5, como pueden ver, y con teclas de cursor seleccionamos hasta la celda J15, hasta aquí. Ahora sí, podemos copiar toda esta información al Word. ¿Listo? Entonces, Control C y nos vamos al Word. Y lo pegamos en este documento. Hacemos clic aquí en pegar y fíjense lo que ocurre. Voy a hacer clic en pegado especial y voy a elegir imagen de bits. Es la mejor forma de pegar un hoja de cálculo en un documento. Entonces hacemos clic en aceptar, luego de haber hecho clic en mapa de bits, y ahí está la tabla. Pero noten qué está pasando acá. Estamos viendo que la tabla contiene un grid. Se le llama también cuadrícula o marco de celda, lo cual le quita calidad a nuestra tabla. Lo que tenemos que hacer es eliminar eso. ¿Y cómo se elimina? Se elimina de la siguiente manera. Vamos a presionar Control Z, combinación de teclas Control y la letra Z para borrar, y vamos a regresar al Excel. ¿Para qué? Para eliminar la cuadrícula. ¿Cómo se elimina la cuadrícula? Y para luego después presentar la información sin ese detalle. Nos vamos acá a la ficha vista. ¿Observa? ¿Listo? Y aquí hay una opción que nos interesa, líneas de cuadrícula. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que quitar este check. Este check lo tenemos que quitar. ¿Y cómo lo quitamos? Simplemente hacemos clic en él. Nada más. Ya lo quitamos y fíjense, ya no hay el grid. Ya no hay la cuadrícula. Ahora sí, recién otra vez Control C, luego de haber seleccionado todos los datos, y nos vamos al Word. Y aquí lo pegamos. Clic en pegar. Este botón, especialmente en ese botón desglosable. Y hacemos clic acá en pegado especial. ¿Ya? Pegado especial. Y terminamos haciendo clic en mapa de bits. Aceptar. Mapa de bits, aceptar. Ahora sí, ya no tenemos una cuadrícula que nos altere la presentación.
Hacemos lo mismo con la ficha. Vamos a seleccionar la ficha, pero vamos a hacer que se muestre ficha de búsqueda a manera de un título, de una manera bastante elegante, si vale el término. Vámonos aquí a la celda B2. Clic en B2, presiona la tecla Shift sin soltar, con teclas de cursor hasta la celda D2. Ya está ahí. 3 celdas. ¿Qué vamos a hacer con esas 3 celdas? Soltamos la tecla Shift. Vamos a combinarlas para que el título se vea bien. ¿Y cómo se combinan las celdas? Para eso nos vamos acá a la ficha inicio. Se ve aquí arriba, inicio, ya. Y nos vamos aquí a combinar y centrar. Ahí está. Una vez que lo tenemos ahí, ahora sí podemos nosotros ver a nuestro título bastante bien. Lo ponemos de color rojo, haciendo clic en este botón que me permite cambiar de color, en este caso al color rojo, y vamos a inclusive cambiarle de presentación, pero lo vamos a dejar nomás ahí. Solamente vamos a hacer que el texto esté en negrita, nada más, y ahí quedaría. Listo. Entonces, ahora que nos toca copiar todo esto al documento que estamos elaborando, ¿no? Como cuarta tarea. ¿Ya? Quitamos la cuadrícula haciendo clic aquí en vista, que no tenga cuadrícula, recuerden, para irnos al documento en Word. Vamos a hacer clic en esta imagen de la tabla de datos, aunque no me está permitiendo mover. Y no puedo mover, ¿por qué? Porque está bloqueado por Microsoft Word. Entonces tenemos que desbloquearlo. Y una buena forma de desbloquear un archivo, o en este caso una imagen, es haciendo clic derecho sobre la figura. Nos vamos aquí a la opción ajustar texto y vamos a elegir delante del texto en este menú contextual. ¿Listo? Entonces clic derecho, ajustar texto delante del texto. Listo. Entonces fíjense, ahora sí yo puedo arrastrar esta imagen al lugar que yo quiera. A ver, pulse el botón izquierdo del mouse y sin soltar ese botón, fíjense, puedo moverlo. ¿Ves? Ya está desbloqueado. Bueno, yo lo voy a poner más acá abajo. Ahora vamos a insertar la ficha de búsqueda. Para eso vamos a ubicarnos aquí arriba. Vamos a presionar Enter varias veces para ubicarnos en la parte inferior. ¿Y por qué en la parte inferior? Porque aquí va a estar la ficha de búsqueda. Así que vamos a ir al Excel de nuevo. Seleccionamos hacia la celda A1. Pulsamos el botón Shift y sin soltar nos vamos hacia la derecha, hacia la columna E. Y ahora bajamos con teclas de cursor hacia la celda E9. ¿Listo? Soltamos la tecla Shift y presionamos la tecla Control C para irnos al Word. Y en el Word, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicarnos aquí en la parte superior. Fíjense dónde está el cursor, está parpadeando, y vamos a presionar Enter. Fíjense, el cursor se mueve por detrás de la imagen. Eso nos conviene. ¿Ya? Y ahora vamos a pegar nuestra ficha de búsqueda aquí en la parte inferior. ¿Cómo? Hacemos clic aquí en pegado, aquí en pegar, luego en pegado especial. Vamos. Y a continuación hacemos clic en mapa de bits. Y ahí está. Y con eso hemos terminado. Me estaba olvidando que aquí debo presionar el botón izquierdo del mouse y hacer clic en ajustar texto y luego delante del texto. Recuerden que esa operación permite desbloquear las imágenes. Ahora sí que estamos ubicados en este lugar, vamos a colocar el texto final presentado por
ponemos los apellidos, ¿no? Granda y Berlanga. Solo nos queda grabar el documento haciendo clic en archivo, clic en guardar como, clic en examinar. Recuerden grabar también en el escritorio y escribir tarea 4. Tarea 4, Granda y Berlanga. Y con eso hemos terminado este ejercicio. Entonces tenemos 3 hojas de cálculo y un documento, las 4 tareas. Ahora vamos a subir nuestros 4 archivos al muro de Padlet vía transfer. Para eso nos vamos a nuestro navegador Google Chrome y vamos a escribir transfer en el buscador. Recuerde que siempre transfer ya va a aparecer como primer hallazgo en esta lista, pero lo que no siempre va a aparecer es este fondo. Ya muchas veces el fondo va a variar. Por ejemplo, en algunos puede que les aparezca esta ventana en donde puede que se vean tentados a hacer clic acá en consigue WeTransfer Pro, etc. O simplemente no sepan qué hacer. Yo les recomiendo que en este caso sean bastante observadores y hagan clic en lo que corresponde realmente. En este caso simplemente quiero enviar archivos. Esa es una forma. Y la otra forma, que también es común que se visualice en pantalla, es esta. En este caso a veces también algunos de ustedes hacen clic en acepto y se dan cuenta pues que no hay resultado. Yo les recomiendo que siempre lean la información y elijan. En este caso se clic en no gracias. Solo de esa manera tendremos acceso a esta ventana, la ventana de subir archivos. No lo olvide. Pero si a usted no le apareció ni esta ventana ni esta, y le apareció este archivo, esta ventana de subir archivos, va usted por buen camino y adelante, adelante. Entonces nosotros vamos a usar esa ventanita que les hacía referencia y vamos a hacer lo que siempre hemos hecho en estas últimas semanas, hacer clic en el signo más para subir nuestros 4 archivos. Recuerden que nuestros archivos están en el escritorio y los tenemos acá, tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. Empezamos por el 1. Listo, ya tenemos un primer archivo presentado. Vamos por el segundo. Entonces para el segundo archivo hacemos clic aquí nuevamente en este símbolo más para agregar un segundo archivo. Y esta vez ahora el programa te pide especificar también una carpeta, pero como nosotros estamos subiendo archivos, lo dejamos ahí. Insistimos haciendo clic en archivos y ahora nos vamos aquí en el signo más, ubicamos el archivo en el escritorio, ubicamos el archivo número 2 o tarea 2, clic en abrir, ya tenemos 2 archivos. Vamos por el tercero, nuevamente aquí en el signo más, clic en archivos y vamos por el tercer archivo que lo tenemos aquí. Entonces clic en abrir y vamos por el último, más, archivos, vamos por el último.
y terminamos con la opción guardar. O abrir. Listo, ya tenemos los 4 archivos. Miren, aparece inclusive aquí la advertencia o la información. ¿Qué nos queda ahora? Simplemente obtener el enlace haciendo clic en este botón. Hacemos clic en conseguir enlace de transferencia. Y al final clic en utilizar enlace. Va a aparecer el link y ese link es el que debemos subir al Padlet que corresponde a vuestra sección. Copiamos el enlace y ahora sí nos vamos al muro. El muro está acá. Recuerden que la dirección está ahí arriba y esperamos ahora a que todo esté listo y a subir el archivo. Entonces nos vamos acá al botón más, una actividad que ya la conocemos, que ya la hemos hecho varias veces. Colocamos el asunto. En nuestro caso, nuestro grupo está constituido por 2 personas. Uno de ellos apellida Granda y el otro apellida Berlanga. Y aquí donde dice escribe algo fantástico, colocamos el link que da acceso a estos 4 archivos. Terminamos con el botón publicar y ahí está el archivo.